Dale, dale, arranquemos y se ¿Sí? van sumando. Bueno, ahí para retomando lo de las, porque vamos a estar un ratitito más, para que no se haga tan arduo para todos. Bueno, la definición de los aspectos y de los criterios e instrumentos éticos, sobre todo, ¿no? Los aspectos éticos de la investigación van a ser transversales a todo el proceso, digamos, de investigación, desde que hago el proyecto hasta que lo intervengo, hasta que sistematizo los datos. Eso también es importante, ¿no? Para nosotros particularmente, en la psicología comunitaria, es también importante la devolución de los datos, ¿no? Aun cuando hagamos entrevistas cualitativas solamente, sin una intervención, es importante que le vuelva a la gente o a las personas con las que estuvieron o formaron parte de la investigación nuestro trabajo, como una forma de, bueno, de devolución. Y en esto, digamos, insistimos cuando hablamos de la dimensión ética. Tiene que ver con la ética relacional, como yo entiendo a las otras personas, como bien decía Alexis, ¿no? Como yo las entiendo en general como sujetas de derecho, donde tengo que respetar su autonomía, donde tengo que también considerar que la otra persona tiene saberes específicos, aunque sean diferentes a los míos, no quiere decir que sean inferiores. Todo eso hace a la dimensión ética relacional. Insistimos con que repasen el texto de Sopranzi. Y también hace a la dimensión ética la protección de los datos personales, el anonimato, la utilización exclusiva a los fines del trabajo de investigación, de toda la información que brinden los participantes. Son aspectos éticos a tener en cuenta. También se debe agregar a veces en un anexo de documentos, sobre todo cuando hacemos investigaciones más con equipos de investigación y demás, pero también sobre infancias, ¿no? Sobre personas en alguna situación de vulnerabilidad, siempre, o no, que no estén en vulnerabilidad, el consentimiento informado, ¿no? Que la persona sepa cómo van a ser los pasos de la investigación, qué se va a utilizar, cómo se la va a utilizar, ¿no? Eso es importante. Depende siempre, claro, si se requiere, depende del tipo de investigación, si lo requiere o no. Pero desde nuestra perspectiva, la dimensión ética es sustancial, y ahí insistimos con dos textos, el de Montero y el de Sopranzi. Y ahora vamos un poquito sobre algunas cuestiones a tener en cuenta. Eso lo podemos pasar para ser más rápido. La organización de los datos. Una vez que yo, digamos, hago mi trabajo de campo o recolección de los datos, tengo que organizar toda la información que recibo. Esa información, digamos, parte primero de revisar el material que yo tengo, de preparar esos datos para poder analizarlos de manera detallada, de manera muy, de alguna manera muy seria, ¿no? Organizar los datos y la información, se pueden hacer cuadros para organizarnos, donde pongamos los decires de las personas, siempre guiándonos de las categorías que vamos a estar trabajando, que en la semana que viene vamos a dar algunos ejemplos, pero también de los objetivos, ¿no? En función de lo que las personas me dicen, bueno, el objetivo específico es tal, qué es lo que me está diciendo sobre el objetivo específico de esa persona, ¿no? Eso es importante, organizar los datos según los criterios que yo, digamos, voy a estar trabajando. Y determinar también los criterios de organización, como importante, ¿no? Esto lo podemos profundizar la semana que viene, pero bueno, es interesante trabajarlo, tenerlo en cuenta, ¿no? Que no es solamente tomar las entrevistas, no es solamente hacer un trabajo de intervención comunitaria en el caso de que lo hagamos, sino que también cómo esa intervención y cómo ese trabajo cualitativo que recuperamos después lo organizamos. Acá yo, digamos, tenemos un cuadrito que es sobre recolección y análisis de datos, que parte del enfoque cualitativo, que este enfoque busca obtener a partir de los datos, o que los datos que yo tengo se conviertan en conocimiento e información. ¿Cuáles son las principales herramientas de recolección de datos que yo puedo tener? ¿No? Recordamos que la recolección de datos la hacemos siempre en ambientes naturales,
en ambientes cotidianos de los participantes, ¿no? O de las unidades de análisis, ¿no? Que son la muestra que yo voy a utilizar la unidad de análisis. Por ejemplo, no sé, 15 estudiantes de la escuela Mariano Moreno, de segundo año, que van al turno mañana de la escuela situada en el barrio de Palermo. Son todas, nada existe lo que dije, pero para que lo tengamos en cuenta. Después, la semana próxima vamos a estar trabajando sobre eso. ¿Cómo podemos recolectar? Bueno, a través de entrevistas, que pueden ser entrevistas de profundidad, entrevistas semidirigidas, entrevistas biográficas o historias de vida o relatos de vida. Todo eso tiene diferentes, la elección que yo tenga, que yo haga, bueno, va a tener diferentes argumentos de por qué tomo una biografía o por qué tomo un relato de vida o por qué hago una entrevista semidirigida o una entrevista estructurada. También otras herramientas son los documentos, los registros, ¿no? Que puedo obtener. Muchas veces cuando trabajamos con movimientos sociales es importante recuperar los documentos que produce la propia organización o el propio colectivo, o los registros que tengan la propia organización. Pueden ser documentos, como yo les decía, producidos como informes sombras, que son informes que hacen la sociedad civil, o documentos y registros estadísticos, si trabajo en el campo de la salud, bueno, o informes sobre la situación de las infancias, bueno, etcétera, o sobre la situación de las mujeres, o sobre la situación de las diversidades. Por ejemplo, en el campo de las diversidades o de las disidencias hay mucha producción del propio colectivo, ¿no? Entonces, bueno, es importante revalorizar esos aportes, que también son aportes teóricos que por lo menos nosotras del campo de la psicología comunitaria los recuperamos. Bueno, también sí, los grupos focales, los grupos de discusión, también puedo trabajar, puedo también hacer entrevistas colectivas, ¿no? Otra de las cuestiones son las anotaciones, el registro de campo, la bitácora de campo, las observaciones, si son observaciones participantes, si son observaciones no participantes. Bueno, todo esto son herramientas que van a formar parte de mi recolección de datos. Y después esos datos los tengo que analizar, les tengo que dar una cierta organización, una cierta estructuración a esos datos, ¿no? Puede ser la transcripción del material, que en general es la transcripción del material, y también forma parte de un proceso que forma parte del proceso de análisis de los datos. Las principales técnicas de análisis son las técnicas de categorización, que después las vamos a estar trabajando la semana próxima, ¿no? Poder trabajar en categorías y análisis, en núcleos conceptuales. Y también una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta son cumplir con ciertos criterios de rigor, criterios de validación, criterios de confidencialidad, que son la credibilidad, la transparencia en la información, la confirmación, ¿no? Que esto lo vamos a profundizar la próxima semana. Y también nos podemos auxiliar de ciertos programas, digamos, de programas de computadoras, que, bueno, son diversos, que, bueno, el Atlas-TIL es el más conocido, digamos, que recupera elementos, digamos, de los decires y los sentires cualitativos y los organiza en una base de datos y demás. Eso para ustedes en una tesina no va a ser, digamos, necesario y no se va a tener en cuenta, digamos, ustedes no lo van a tener que hacer. Pero bueno, en investigaciones más amplias sí. Estas son algunas de las cuestiones de la investigación cualitativa que nos parecía importante trabajar hoy, y la semana próxima vamos a profundizar en el análisis de datos, que va a ser, digamos, es un proceso posterior a la elaboración del proyecto, ¿no? Hasta aquí es todo lo que más o menos tienen que tener en cuenta para elaborar el proyecto. La próxima ya vamos a estar trabajando más en la dimensión de la sistematización de los datos y un poco también en el proyecto, ¿no? Así que bueno, más o menos esto.
A ver, consulto antes de que se vayan todos. Cuando organizamos la fecha, nos dimos cuenta de que la clase que viene sería feriado. Les queríamos consultar si les parece bien hacerlo en 15 días en vez de la semana que viene, que cae feriado. Sería, no, perdón, en 15 días no, en 20 días. En el día 4, el martes 4, ¿no, Ro? Sí, el martes 4 a la misma hora. Porque la semana que viene es feriado, la otra va a estar Ro en un congreso y nos cae bien el 4. ¿Les parece? ¿Les viene bien? Como para ir reflexionando sobre esto. Igual creo que no están todavía en la parte de análisis, así que les va a venir bien un par de Claro. semanitas para ir reflexionando. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, sí. sí. Bueno, Sí. buenísimo. Ahí no sé si estaban por ahí las chicas que están ahora. Habíamos hecho un grupo de WhatsApp. No sé si todas estaban sumadas. Creo que hay algunas de las chicas que están, pero cualquier cosa lo pueden mandar en la cadena de mails que habían puesto algunos teléfonos y las vamos sumando. Buenísimo. Bueno. ¿Quedó alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud? No sé si quieren hacer alguna consulta también sobre temas formales que no lo hablamos en la primera clase, sobre las notas y eso, si lo tienen más o menos claro, si no, nos cerramos en la última, como quieran. Si no hay dudas, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima y también pueden repasar los dos Power y hacernos repreguntas porque sabemos que es mucha información la próxima, el último encuentro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a Chao, ustedes. muchas gracias. Y seguimos en contacto. Muchas Chao. gracias, muy bueno todo.